creo que es importante que hablemos de lo que está ocurriendo en las redes sociales a partir del atroz crimen de Mocejón de hace apenas unos días. Y lo primero que voy a hacer es saludar al fiscal de sala de la Unidad de Delitos de Odio de la Fiscalía General del Estado, que es Miguel Ángel Aguilar, que nos está escuchando en directo desde Radio Barcelona. Señor Aguilar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buen día. Déjeme empezar por una pregunta que creo que es básica para la conversación que quiero mantener con usted esta mañana. ¿Qué es delito de odio en España y qué no lo es? Bien, antes de contestar su pregunta, yo lo que quería primero es mandar un mensaje de solidaridad con la familia de Mateo, con la familia de este menor que fue asesinado, y yo sé que su inmenso dolor no se puede paliar de ninguna manera, pero sí que quería mandar ese mensaje de cariño, de afecto y de solidaridad. Bien, un delito de odio, ya respondiendo a su pregunta, es una infracción penal, ante todo, una infracción penal en la que la motivación principal, o una de las motivaciones principales, viene determinada por el rechazo, por la animadversión, a veces el odio, a veces también los prejuicios contra determinadas personas por unos motivos de discriminación que contempla nuestro Código Penal, como pueden ser el racismo, la xenofobia, la homofobia, la discapacidad, etc. Eso esencialmente es un delito de odio. Tenemos en nuestras calles día a día agresiones que se cometen contra personas por este tipo de motivaciones. También tenemos, y lo hemos visto en los últimos meses, que ya se producía con anterioridad, la difusión de insultos racistas hechos con un componente de humillación pública en acontecimientos deportivos, y tenemos a veces la difusión también de determinados contenidos que en unos casos incitan directamente a la comisión de hechos delictivos contra estas personas, o que otras veces despiertan sentimientos de hostilidad o de animadversión, de discriminación contra determinadas personas. Y en algunos casos, mediante lo que es la difusión de informaciones falsas, en algunos casos, insisto, hay que ver cada caso, comportan señalar, estigmatizar con el fin a estas personas, a las personas, en este caso, migrantes, para generar sentimientos entre la población de rechazo y de animadversión contra ellos. Por ejemplo, algunos tuits que hemos visto o que vimos en las primeras horas, cuando todavía la policía, la Guardia Civil en este caso, estaba desarrollando la investigación y todavía se buscaba al sospechoso, en los que se decía, por citar expresiones que pudimos leer todos en redes sociales, como esto han sido los moros o esto ha sido un moro, ¿eso constituiría o podría constituir un delito de odio? Bien, habría que ver. No se puede hacer una afirmación categórica. Desde el punto de vista del derecho penal, para que sea delito de odio, es necesario que los hechos tengan cierta entidad y cierta gravedad. Eso significa investigar y ver cada uno de esos perfiles, qué contenidos se han difundido y qué entidad y gravedad han tenido los mismos. Hay que ver también la persona que los ha dicho, la capacidad de liderazgo que puedan tener ese tipo de personas. Hay que ver también el contexto, y el contexto sí que es un contexto que, como consecuencia de un asesinato en este caso, se está difundiendo noticias totalmente falsas acerca de este asesinato, imputándole a personas extranjeras o a menores no acompañados, etc. Eso, en los casos más graves, porque no todo lo odioso es el delito de odio, sino en los casos más graves es cuando el derecho penal puede intervenir y se ha de investigar ese tipo de hechos. Es decir, no es lo mismo que ese mensaje lo lance un usuario con pocos seguidores que un usuario que tenga un influencer o un usuario que tenga muchos seguidores o incluso una persona con representación política. Hay que analizar cada caso concreto. Esto requiere una investigación muy rigurosa por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y recopilar todo tipo de datos. Yo siempre digo que no hay texto sin contexto y, por tanto, es muy importante esa recopilación de datos y después valorar. El factor, por supuesto, de una persona que tenga capacidad de liderazgo es un factor a tener en cuenta, pero no es el único. Habrá que tener en cuenta todos. Una vez que tengamos todas las piezas del puzzle es cuando se puede hacer una valoración de si esos hechos tienen o no trascendencia jurídico-penal. El proceso en el que está ahora mismo su unidad dentro de la Fiscalía, ¿en qué consiste? Porque hemos dado noticia de que se ponían a mirar, a investigar los tuits, pero creo que no se han abierto todavía diligencias. ¿En qué punto están y su trabajo en qué va a desembocar?
Bien, la unidad de la Fiscalía General del Estado contra los delitos de odio y discriminación es una unidad de reciente creación, lleva aproximadamente un año en funcionamiento y nuestra labor fundamental es de supervisión y coordinación. Son los fiscales en cada fiscalía provincial quienes llevan normalmente los casos y nosotros tenemos como misión dar el soporte técnico a esos fiscales, coordinar y supervisar a fin de garantizar los principios constitucionales que inspiran el Ministerio Fiscal, como son el principio de legalidad o el principio de unidad. Y, como decía también, dar soporte técnico, tratar de estar al día en toda la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, para que podamos luchar de forma eficaz contra este tipo de delitos. En estos momentos, por la pregunta que usted me decía respecto a este asunto, se está por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad analizando, recopilando datos. Después será cuando tengamos ya informes policiales, bien sean remitidos a la Fiscalía o bien sean remitidos al juzgado de instrucción, cuando se hará ya la valoración jurídico-penal. Ahora estamos en una fase, por tanto, en la que las fuerzas y cuerpos de seguridad, que cuentan con expertos, con profesionales, quienes están analizando ese tipo de publicaciones, sobre todo aquellas que tienen ese componente, como le decía, de gravedad, para ver si recoger todos los datos que permitan después a la Fiscalía o, en su caso, a los tribunales, valorar la trascendencia penal de esos hechos. En este caso, en el caso del crimen del niño de Mocejón en Toledo, ¿le ha hecho ver un patrón de difusión de bulos distinto o ha sido un caso que demuestra cómo funciona esto hasta el momento? No puedo sacar en estos momentos conclusiones. Creo que estamos en una fase todavía muy embrionaria, muy preliminar, como para sacar conclusiones. Sería bastante atrevido por mi parte que sacara yo aquí un patrón de comportamiento. No puedo decírselo en estos momentos. ¿Le sorprendió que hubiera mensajes de odio contra el portavoz de la familia que precisamente salió a frenar este tipo de bulos? La palabra no es sorprenderme, pero sí que me generó bastante indignación, ¿no? Ver como una persona que en ese momento está haciendo de portavoz con un inmenso dolor porque acaban de asesinar a un familiar, a un menor, nada menos de 11 años, y que esa persona además hizo... dentro de la emoción que embarga a la familia y a él personalmente, que hiciera un llamamiento a no criminalizar a ninguna etnia, ni a ninguna raza, ni a ningún origen, creo que aprovechar ese momento para atacar a esa persona, creo que no tiene palabras. Déjame preguntarle, como autoridad en este tipo de delitos, en la investigación que emprende la Fiscalía contra este tipo de delitos de odio, ¿estos bulos están organizados de alguna manera? Es decir, ¿hay una estrategia de alguien que decida, que alguien organice deliberadamente? Ya le digo que... Por un patrón general de conducta, le pregunto. Es difícil sacar esa conclusión, pero sí que estamos viendo que como de una forma coral, yo no sé si organizada por alguien o no, pero de una forma coral, desde diferentes ámbitos sí que hay como una estrategia, insisto, que no sé si está organizada o no, una estrategia de criminalizar sobre todo a sectores muy vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? A los migrantes, a los menores no acompañados, etcétera. Yo creo que afortunadamente la sociedad es inteligente, la sociedad sabe perfectamente, no solamente por nuestra propia historia, que hemos sido una población migrante y que nuestros padres o familiares han migrado a otros países, a Latinoamérica, a Europa en los años 60, etcétera. La importancia que tiene la inmigración y los rendimientos positivos que está dando a España, ¿no? En términos de convivencia, de riqueza cultural, gastronómica, productiva, etcétera. Por tanto, creo que hay que lanzar un mensaje positivo y de esperanza de que la sociedad española sabrá situar este tipo de comportamientos en su lugar, ¿no? Ahora sí, también hacen falta que los poderes públicos, cada uno en el ámbito en el que estemos, implementemos todas las medidas necesarias. Yo creo que, por ejemplo, para todos estos mensajes que hay, que son odiosos y que no tienen la entidad o gravedad para generar, para que tengan trascendencia penal, que no son delictivos, pero que desde luego son muy odiosos y desde luego que también socavan en nuestro modelo de convivencia y de respeto al diferente, hay que implementar las medidas que están ya previstas en las leyes y que
son muy recientes, indudablemente, pero por ejemplo tenemos la Ley de Servicios Digitales, que establece importantes responsabilidades de las plataformas de redes sociales, o por ejemplo, muy importante también que se desarrolle, también de muy reciente previsión legal, y se tiene que crear la figura de la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato, etcétera. Todas estas medidas son importantes. Y sobre todo campañas de prevención y campañas de sensibilización, poniendo de manifiesto en destruir este tipo de relato absolutamente pernicioso y poner en valor la riqueza que aporta la migración a nuestro país. ¿Sabe qué pasa, fiscal? Que al final parece que todo se reduzca, y más cuando tenemos conversación con usted, ¿no? En este caso, a si es delito o no es delito, claro, de odio. Esa es la frontera cuando el debate trasciende incluso la tipificación legal del asunto, porque es, claro, qué clima y qué consecuencias tiene ese clima que se, claro, genera. Por eso le pregunto, ¿usted cree que tiene como fiscal, que la justicia española tiene en este momento todos los mecanismos que le hacen falta para frenar, no ya esta consideración de delito, no, sino para frenar o contribuir a frenar este clima? Es que en la justicia penal solamente podemos entrar en aquella difusión de expresiones que realmente son delictivas. Y no todo lo que se difunde, por muy odioso que sea, por muy éticamente que sea reprobable, podemos entrar, porque el derecho penal es la última ratio, es el último instrumento que tiene el Estado de Derecho, y solamente podemos entrar en aquellos comportamientos que son realmente graves. Hacen falta otro elenco de medidas, como le decía, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la prevención, y después en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Tenemos ahí esa Ley de Igualdad de Trato que prevé la creación de una Autoridad Independiente de Igualdad de Trato para comportamientos que, sin tener gravedad para ir por la vía penal, sí que pueden tener una respuesta en vía administrativa, y tenemos por implementar la muy reciente aprobación del Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea, que entró en vigor en febrero de este año, y ahora hay que implementar todas las medidas para la figura que crea también del coordinador de servicios digitales, para asegurar la retirada de contenidos, para implementar todas las medidas que prevé ese reglamento europeo de servicios digitales. Por ejemplo, en este momento, esos mensajes que ya considerará la justicia, la investigación de la Fiscalía, y posteriormente la justicia decidirán si son delito o no de odio, pero esos mensajes que son bulos, que ya se sabe que son falsos, que siguen ahora mismo colgados en la red, ¿eso va a seguir así? ¿Ningún juez puede ordenar retirarlos, o las plataformas deberían retirarlos? ¿Eso va a seguir ahí a tiro de vista de quien quiera verlo? En la vía penal solamente la Fiscalía puede pedir la retirada, y solamente se puede acordar si es un hecho delictivo. Por tanto, solamente cuando se establezca una investigación, se esclarezcan los hechos, se esclarezcan los autores, y si tiene relevancia penal, es cuando el Ministerio Fiscal podrá pedir, y en su caso se podrá acordar por parte del juzgado de instrucción correspondiente, la medida cautelar de retirada de esos contenidos. Pero luego están todos esos otros contenidos, que son la inmensa mayoría, que no son delictivos, que son odiosos, y que están afectando indudablemente a las condiciones de tranquilidad y de calidad de vida de muchísimas personas. Para eso es muy importante todo el ámbito del derecho administrativo sancionador, y creo que esas medidas son las que se tienen que implementar, que ya se han sido previstas legalmente, pero que son leyes de muy reciente aprobación, y que tienen que ser ahora desarrollar mediante ese coordinador de servicios digitales, mediante esa Autoridad Independiente de Igualdad de Trato, etcétera. Los medios se han creado, o sea, las previsiones legales se han creado, ahora hay que poner esos recursos cuanto antes, para que se pueda hacer esa lucha efectiva contra este tipo de hechos. Por ejemplo, ¿las redes sociales deberían tener por ley un sistema de moderación de contenidos? No es fácil, ¿eh? En estos momentos la Unión Europea lo que ha establecido es un conjunto de reglas de buena conducta. Ten en cuenta que estamos ante también las redes sociales, en ellas ejercen derechos constitucionales de primer orden, no solamente españoles, sino que están en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como la libertad de expresión, etcétera. Entonces, creo que los límites han de estar en la ley, los límites cuando se incurre en infracción administrativa, cuando se incurre en responsabilidad penal. No sé si una ley tiene que regular, porque es difícil acotar esto también, ¿no? Entonces, no sé si la ley tiene que acotar qué se puede publicar o no. Yo creo que sería bastante peligroso en democracia tener que acotar, sí que establecer los límites en la vía penal y en el derecho administrativo sancionador. ¿Y debería, y hay medidas para hacerlo, le pregunto, identificarse a todo usuario, en vista de que muchos de quienes escriben se amparan en el anonimato? Hombre, sería una buena idea, ¿no? Porque yo si cojo un coche o cojo una moto, estoy plenamente identificado. Quiero decir, entonces yo creo que sería interesante que, porque muchas veces nos encontramos con esta dificultad, que la investigación no puede prosperar porque
porque desconocemos quién es el autor. Entonces sería muy interesante a lo mejor mirar y estudiar, tampoco quiere decir que sea la medida, pero que sí que habría que estudiar, valorar que las personas que actúan en redes sociales estén debidamente identificadas y que sobre todo cuando la requiera la autoridad judicial se facilite la identidad de las mismas. El Gobierno plantea la regulación de los bulos. Quisiera plantearle si le parece a su juicio que deben regularse los bulos por ley, si la proliferación llega a tal punto que debe regularse, cómo debería hacerse y si le parece que es el Gobierno quien debe promover este debate. Yo ahí no estoy en condiciones de darle mi opinión, sinceramente porque la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, corresponde a las Cortes Generales. Los fiscales lo que nos dedicamos es aplicar la ley, ¿no? Nuestra principal, el ADN de la Fiscalía es precisamente el principio de legalidad y por tanto es al legislador o al Gobierno o también a los grupos parlamentarios a través de las proposiciones de ley a quienes corresponde, fruto de la representación popular, tener esa iniciativa. Con el Código Penal tal como está, ¿alcanza para luchar? Ya sé que hay otras medidas, ha hablado de las medidas administrativas, de las medidas educativas, pero en la medida en que usted trabaja a partir del Código Penal, déjeme preguntarle, ¿considera que es necesaria una reforma del Código Penal para regular este asunto o con lo que hay ahora es necesario? Con las herramientas que tenemos ahora podemos trabajar, pero indudablemente sí que algunos perfeccionamientos técnicos sí que precisaremos. ¿Qué son perfeccionamientos técnicos, señor fiscal? Pues, por ejemplo, que podamos acordar, se puede interesar por parte de la Fiscalía y los tribunales puedan acordar, por ejemplo, la prohibición de acudir a entornos digitales. ¿Qué significa esto? Pues la prohibición de aquellas personas que se han servido de utilizar Internet o redes sociales para la comisión de un delito, que puedan acceder al medio a través del que han cometido el delito. Es una pena que yo creo que sería interesante. O también, de la misma manera que está previsto para algunos delitos, como los delitos contra la integridad moral, extenderlo también al delito de lesión de la dignidad del artículo 510. El delito de lesión de la dignidad del artículo 510 contempla o castiga a quienes lesionan la dignidad mediante acciones que entrañan humillación, menosprecio o descrédito. Por ejemplo, algunos de los comentarios que está investigando los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero también lo aplicamos, por ejemplo, o deberíamos aplicarlo para los insultos racistas o homófobos que se producen a veces en acontecimientos deportivos. Y este tipo específico no contempla la pena de prohibición de acudir a los estadios de fútbol. Sería interesante también incluir esa pena dentro de este artículo, que en ocasiones sí que la interesamos, pero aplicando otro artículo del Código Penal que no tiene los mismos contornos y la misma precisión que tiene este artículo del 510-2A del Código Penal. Es decir, que quien sea condenado por haber incurrido en un delito de odio a través de redes sociales tenga una especie de orden de alejamiento, para entendernos, para que no pueda volver a conectarse a las redes sociales durante un tiempo. En los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, creo que es una medida. Ya en la Fiscalía de Barcelona esta medida se interesó, lo recordarán todos los oyentes, no sé si se acordarán de aquel caso de una persona, un influencer en una red social, que filmaba a personas sin hogar ridiculizándolos y humillándolos. Un caso que trascendió fue rellenar galletas Oreo de pasta de dientes. Sí. Y ahí se interesó por parte de la Fiscalía la prohibición de acudir a entornos digitales, pero ahí sí que teníamos un artículo, el artículo 173 del Código Penal, que permitía esto. Y se dictó por parte del Tribunal Supremo, cuando estudió este caso, la primera sentencia en España que contemplaba expresamente que prohibir acudir al lugar del delito no solamente el espacio físico, sino también el espacio virtual. Y ahí tenemos un precedente jurisprudencial. Ahora es importante que eso se traslade a la legislación, y la prohibición de acudir a entornos digitales en determinados casos concretos, con ciertas características, ciertas circunstancias, creo que sería una pena proporcionada y necesaria. Déjeme hacer una última pregunta, señor Aguilar. ¿Cuánto se han incrementado los delitos de odio contra personas migrantes, también odio homófobo en los últimos años, desde que usted está al frente de la oficina? Se va produciendo cada año un incremento paulatino, pero muchas veces no sabemos si ese incremento se produce por un incremento en términos reales de hechos en las calles, o se produce también porque la sociedad cada vez se anima más a presentar denuncias. Partimos de unos delitos que tienen una cifra sumergida de hechos que no se denuncian muy importante. Por tanto, muchas veces no sabemos si estamos ante un incremento real o estamos ante hechos que se van aflorando poco a poco gracias a la concienciación ciudadana de denunciar. Sí que es muy importante
invitar a la denuncia, porque todavía tenemos esa cifra sumergida muy elevada, que la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea cifra nada menos que entre un 80 y un 90% según el tipo de colectivos afectados. Miguel Ángel Aguilar, fiscal de sala de la Unidad de Delitos de Odio de la Fiscalía General del Estado. Ha resultado muy interesante la conversación con usted esta mañana, así que le agradezco mucho su tiempo y que se haya acercado a Radio Barcelona. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y buenos días. Adiós. Buenos días.